Espérenme un segundo que estoy tratando de compartir pantalla y se me ha perdido el documento. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, sí se puede ver. Ok, bien. Vamos a tener un abordaje o como tema yo les he traído a conocer. Ay, perdón, perdón. Ahí, ahí estamos. Cuando un lado del rostro deja de expresarse en un abordaje fisioterapéutico en la parálisis de Bell. Cabe recalcar que existen dos tipos de parálisis. Una que es una parálisis central que afecta al cerebro y la otra que es la que nosotros vamos a hablar en este momento. La parálisis de Bell constituye una de las causas más frecuentes de la parálisis facial periférica de un inicio agudo. Se caracteriza por la debilidad o pérdida completa de la función motora de los músculos de la expresión facial debido a la afectación del nervio facial. La parálisis de Bell es una neuropatía periférica aguda del nervio facial cuya etiología exacta aún no ha sido completamente esclarecida. Sin embargo, la hipótesis más aceptada señala la reactivación del virus neuropáticos, especialmente del virus del herpes simple tipo 1, como un factor desencadenante del proceso inflamatorio que compromete el nervio facial dentro del canal del falopio. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Eh, Decía que no está totalmente esclarecida las causas de una parálisis facial, pero que si bien es cierto, una de sus afectaciones y de incidencia mayoritaria tiene lo que es el virus del herpes tipo 1. A esto también le vamos a sumar las causas de estrés, las causas eh, de exposición al sol, que no incluyen en un análisis o que no están en eh, lo que estamos viendo en pantalla, se me fue en esta estadística, pero que sí tiene un bajo o bueno, ya está ascendentemente su incidencia en este tipo de personas. La incidencia anual oscila entre 15 y 40 casos por cada 100.000 habitantes, afectando tanto hombres como mujeres y presentándose con mayor frecuencia entre la edad tercera y quinta década de la vida. Es decir, de los 30 años en adelante, somos un poco más propensos a tener este tipo de lesiones. No indica que no podemos tener un tipo de esta lesión antes de. El inicio suele ser súbito, alcanzando su máxima expresión clínica en las primeras 48 a 72 horas. Desde el punto de vista fisioterapéutico, la parálisis facial de Bell representa un desafío clínico importante debido a la necesidad de restaurar el equilibrio muscular facial, prevenir la aparición de las sincinesias y mejorar la funcionalidad global del paciente. Para esto necesitamos entender la anatomía.
Anatomía funcional del nervio facial. Las primeras ramas terminales son temporal, cigomática, bucal, marginal, mandibular y cervical. Estas ramas permiten el funcionamiento coordinado de los músculos como el frontal, el orbicular del ojo, el cigomático mayor, el bucinador, el orbicular de los labios, el platisma. Además de las funciones motoras del nervio facial, participa una producción que facilita la producción lagrimal, la producción salival, precaución gustativa de los tercios anteriores de la lengua y la protección ocular. Tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de la compañera anterior a mí y ella nos mencionaba también uno de los síntomas o de los signos característicos de esta. Decía de que al momento, ¿cómo vamos a evaluar a este paciente? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta también de que hay una afectación dentro de? Ellos pierden la movilidad o la musculatura de la lengua, es decir, al momento que usted le pida a su paciente que saque la lengua, vamos a ver cómo ésta se ensancha un poco más, porque no tiene el control de la misma. Entonces, eso también nos hace que nosotros nos demos cuenta de cómo esta afectación está siendo no solo visible ante, ejemplo, yo que esté evaluando, sino también en el momento de que mi paciente llega a la cita conmigo y me dice, bueno, yo no tengo como tal la disminución de, de la función del orbicular de los ojos, pero sí me he dado cuenta de que al momento de que estoy ingiriendo bebidas, por ejemplo, se me dificulta o al momento de que estoy tratando de generar saliva, no viene esto que conocemos comúnmente como un babeo. El paciente no domina esto porque no tiene como tal todas las funciones que estamos teniendo normalmente, como por ejemplo ahora que yo estoy hablando, que ustedes pueden hablar, tomar agua o distintas cosas que parecen sencillas en el día a día, con esta afectación pues nos resulta bastante complejo poderlo realizar. La fisiopatología de la parálisis de Bell. La teoría más aceptada propone que la reactivación viral desencadena una respuesta inflamatoria dentro del canal facial, debido a que este canal óseo posee un espacio limitado. El edema del nervio produce una compresión vascular y una alteración de la conducción nerviosa. Como consecuencia se desarrollan desmielinización, isquemia neural y alteraciones de la transmisión neuromuscular y debilidad muscular facial. Y aquí vamos adentrándonos un poco más a lo que nosotros vamos a tener en el día a día de nuestras evaluaciones con nuestros pacientes y cómo ellos nos van a llegar hasta nuestra consulta. En manifestaciones clínicas tenemos una asimetría facial, la dificultad para sonreír, el dolor retroarticular, la incapacidad para cerrar completamente los ojos, las alteraciones de la articulación del habla, alteraciones del gusto, la desaparición del surco nasolabial, el escape de alimentos y líquidos y la hiperacusia. En asimetrías faciales nos podemos dar cuenta que su ojo, por decirlo así, o el orbicular del ojo en este caso, no está cumpliendo su función. Es decir, puede estar de una manera ascendente, que podría ser bastante notorio, que está caído, que su ceja está caída. La dificultad para sonreír, solo puede sonreír hacia un lado, porque no está cumpliendo su función, el músculo como tal, del lado donde está esta parálisis. Entonces yo le pido a mi paciente que sonría y él me va a tratar de sonreír haciendo el sonido de la sonrisa. Como ejemplo, él va a hacer esto, pero no está logrando como tal lograr el movimiento de sus labios. Un dolor retroarticular, que esto es una de las, diría yo, de uno de los enfoques primarios que debemos de tener, porque a quienes nosotros les gusta tener algún dolor, sea este dolor físico, sea sentimental, o sea dolor es dolor. Un dolor que está causando molestia, ya me estoy viendo, porque esto también
afecta mi estado emocional, porque nosotros nos miramos al espejo y cada vez que usted se mira al espejo, usted dice, yo sí que soy guapo, ¿no? Y usted se atribuye calificativos bonitos, pero mirarse con una afectación de esta le hace sentirse a usted un poco menos agradable, le hace sentir inconforme con usted mismo. Entonces ya estamos sintiendo este dolor emocional, se podría decir, y a esto le vamos a sumar este dolor retroarticular, que si bien es cierto es un dolor bastante intenso, porque también está afectando, digamos que esta parálisis que yo les estoy mencionando está del lado derecho. Entonces me está afectando toda mi parte desde la comisura de los labios en dirección hacia la oreja, por decirlo así, en donde yo voy a tener no solo la incapacidad, por decirlo, o la limitación sería la palabra idónea, la limitación para poder manifestarme o moverlo de una manera adecuada, sino que también a esto le estoy sumando un dolor. En el momento de que, digamos, de que mi paciente esté acostumbrado a dormir de su lado derecho, desde ahí ya vamos teniendo, como quien dice, un punto más en contra, porque mi paciente está acostumbrado, decía la encuesta o el análisis, que probablemente son más propensos de los 30 años en adelante tener este tipo de parálisis, ¿no? Y imaginándose que usted ya tenga 30 años o más de esto, o bueno, aquí hay muchísimas personas que son menores de esta edad y no por eso están exentos a que le pueda dar una parálisis, pero tomando este ejemplo como referencia, se me ocurre, 30 años durmiendo hacia mi lado derecho y ahora resulta que por una lesión no puedo hacerlo. Entonces desde ahí se me va a hacer un poco más difícil conciliar el sueño y por ende voy a tener un poco más, cabe recalcar que ya tengo una incapacidad al momento de cerrar el ojo. Entonces a esto le sumamos esta déficit de sueño que voy a tener o poca conciliación del mismo. Mi ojo tratará de tener la mayor parte de tranquilidad, pero asimismo está lanzando lágrimas constantemente. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo estoy probablemente con un trapito o algún pañuelito tratando de secarme mi ojo o las lágrimas y resulta que esto me termina siendo una afectación más. Yo tratando de prevenir una y resulta que yo misma estoy incorporando un patrón más predominante en esto. Las alteraciones en el habla, pues nosotros ahora mismo podemos hablar y decir palabras, por ejemplo, pra, pre, pri, pro, pru, bla, bla, bli, palabras compuestas que se nos hacen de pronto muchísimo fácil de decirlas, pero luego cuando tenemos esta afectación vienen unas alteraciones porque como mi lengua no está respondiendo ante el estímulo que responde normalmente o los músculos no me están ayudando a realizar lo que normalmente yo realizo, se me puede trabar este tipo de, de palabras e incluso hasta pronunciar mi propio nombre. Por ejemplo, que yo sea el paciente, yo no puedo decir como que mi nombre es Karina Moreira Galarza, sino que porque mi lengua no está ayudándome a esto. Y esto, como les indicaba, también tiene una afectación en el ámbito de psicología o de la psicología personal, cómo me siento yo, de mi estado emocional como tal. En el escape de alimentos, decimos nosotros como oficio, le recomendamos al paciente no comer cosas muy duras, pero ¿por qué es esto? Decía la persona que estaba, la licenciada que estaba anterior a mí, que quien nos ayuda a tragar a nosotros es la lengua. Y como la lengua también está teniendo esta debilidad, entonces se le va a hacer mucho más difícil, digamos, que el paciente se vaya a comer una picaña. Sabemos que esta hay que tener un poquito más de tino para masticarla, para poder tragarla. Entonces, si yo le envío a mi paciente esto, se le va a dificultar porque no va a lograr tener este tipo de ayuda al momento de tragar. Le envío, ok, le envío a tomar líquidos, pero resulta que estamos teniendo un impacto con los líquidos y que mi paciente esto le está generando cierta incomodidad porque me dicen, pero lo que resulta es que se me escapa el líquido. Ahora, si, ¿cómo hago? Y me encuentro en esta incertidumbre de mandarle más cosas sólidas o mandarle un poco más de cosas líquidas, pero ahí viene mi teoría como oficio y digo, a ver, ok, lo líquido se le está dificultando,
sí, pero no le estoy haciendo una afectación como tal, así como si le mandara cosas más sólidas. Entonces yo me permito mandar cosas líquidas, pero un poco espesas, como por poner un ejemplo, cremas, coladas, que son un poco más espesas. Esto será, claro, en los primeros días donde yo inicio esta recuperación y le permito a mi paciente que esta succión, o le envío a mi paciente que esta succión sea, por ejemplo, con sorbetes, para que yo ayude a mi paciente a generar este estímulo que lo había perdido. Porque si nos regresamos a unas diapositivas anteriores, les decía que el bucinador estaba siendo afectado, así como el cigomático. ¿Y qué me permiten hacer estos dos músculos a mí? Me permite como que, por ejemplo, bueno, creo que mis estudiantes de segundo lo tienen bastante claro en este momento, los chicos de tercero creo que también, cuáles son los movimientos que realizan estos dos músculos, pero para hacer un poco de remember, ellos son los encargados de generarnos a nosotros el movimiento como por ejemplo de silbar o simular, en el caso de ustedes, hacer una absorción con un sorbete. Detrás de pantalla ustedes podrían realizar este movimiento para que se den cuenta a qué yo me estoy refiriendo con esto. Eh, y esas serían como que las alteraciones que me permiten ir destacando o acentuando esta patología como tal en cada uno de mis pacientes. La severidad clínica suele clasificarse mediante la escala, de ahí este nombre que dice Fox-Bragg, no sé, disculparán mi inglés que es bastante ausente, pues se pueden dar cuenta, pero sí les puedo explicar a qué hace referencia esta, este test. Ya, entonces, o esta escala, perdón. Dice que el impacto funcional y psicológico, las consecuencias de la parálisis nivel no se limitan solo a la función muscular. La pérdida de simetría facial pueden afectar significativamente el autoestima de la imagen, el autoestima como tal, relaciones sociales, perdón, actividades laborales y calidad de la vida. Era lo que mencionaba anteriormente. ¿Cómo puedo mirarme yo al espejo y no sentirme, como les digo, a cierto punto, y se los digo bajo la experiencia profesional que me lo permite, la primera impresión o la primera conversatoria que yo tengo con mi paciente cuando llega con la parálisis, llega con un pasamontaña. Llega, por ejemplo, con un pasamontaña, con unas gafas de sol que le cubren totalmente la parte del orbicular del ojo y probablemente llegue con una bufanda y una mascarilla. Entonces, el paciente llega por lo general acompañado y él no quiere hablar. No quiere hablar por el miedo que tiene a escucharse cómo se expresa y no se permite despojarse de estas cosas que le estaba indicando, como el pasamontaña, las gafas de sol o la bufanda, porque tiene vergüenza de enseñarnos el rostro como tal. Y, y es una de las causantes o de los primeros impactos que le digo que tenemos con nuestro paciente. Entonces usted, al entrar en confianza con él, le pide, obviamente, que se retire esto para usted poder ir realizando esta escala de Hop-Bragg, bueno, ahí como dice esto, pero para ir realizando esta escala. Y esta escala va del 1 al 6. ¿Qué nos quiere? Que nos indica en estado 1 que son funciones normales en todas las áreas, pero que siente cierto hormigueo hacia la parte facial o hacia el recorrido de este nervio. En el parámetro número 2 o en el punto número 2 tenemos una disfunción leve de ciertos músculos. Ya vemos como un déficit, pero que todavía está como tal siendo el músculo ahí. En una disfunción moderada, en la escala número 3, una disfunción moderada quiere decir o nos hace referencia a que los músculos como tales, ya hay unos que se están con más acentuación en un déficit. En una disfunción tipo 4 sería una disfunción moderadamente severa, es decir, ya hay unos músculos que no están trabajando y otros que sí están cumpliendo su función como tal. En un estadio 5 esta disfunción ya es severa, es decir, yo ya noto que los músculos están con movimiento solo ascendente, por decirlo de una manera, que su dolor está
En una escala de dolor, me atrevería a decir en una escala tipo 8 o 9. Y en la escala tipo 6, en este estadio tipo 6, ya la parálisis es total y es sin movimiento como tal. Vemos que la boca de pronto, el labio, más que todo la comisura de los labios está caída. Vemos un precedente más específico dentro de esta patología como tal. Para muchos pacientes experimentar ansiedad, para muchos pacientes esta experimenta ansiedad, frustración y aislamiento social debido a las dificultades que tienen para expresar sus emociones de manera adecuada. Por ello, la rehabilitación física debe contemplar tanto aspectos físicos como emocionales. Y es ahí donde toma sentido lo que yo anteriormente les mencionaba y les decía eh, que hacíamos un análisis psicológico y tenía un impacto en el estado de ánimo. Y es ahí donde nosotros transformamos un poco más la fisioterapia, no solo al movimiento, porque no solo somos agentes de movimiento, sino que también estamos aquí para dar un apoyo emocional y en este caso un apoyo psicológico, porque como les mencionaba, mi paciente se está sintiendo mal consigo mismo. Entonces imagínense yo tratar de recuperar un músculo o una funcionalidad, porque es a donde nosotros siempre debemos llegar, a la funcionalidad de nuestro paciente. Pero esta funcionalidad no solo debe de ser en el ámbito físico, sino que también en la parte psicológica. Y resulta que a muchas personas les cuesta muchísimo cuando usted le transfiere esto y le dice, mire, bueno, ok, ya nosotros, mire, hemos logrado hacer esto, ha bajado un poco el dolor, pero yo le recomiendo que asistamos a un psicólogo y ponen una negatividad total. Hay unos que yo me permito hacer un análisis en este punto y decirles que bueno, 3 de cada 10 pacientes le aceptarán ir al psicólogo. El 70% restante de ellos no les van a aceptar ir al psicólogo. Entonces, donde le resulta a usted también tratar de sobrellevar este peso y tratar de alivianar esta carga para que su paciente pueda ser funcionalmente adaptado a la sociedad. Me indica que está queriendo, y de hecho pasa muchísimo, un paciente que a los 30 años de edad probablemente ya tenga un trabajo estable y está yendo a su oficina. Y en la oficina no pasa desapercibido, sino que todo el mundo, ay, ¿qué te pasó? Ay, y este sentido de pena o lástima a mi paciente le está haciendo su frustración un poco más alta. Y también pasa muchísimo que nos vamos a encontrar con el todopoderoso de la oficina. En la oficina está Pepito, Juanito, María o Karina, que se cree que se la sabe toda, y Karina le dice, oiga, verás, yo le cuento que así estaba mi tío, mi primo, mi abuelo, la comadre, la vecina. Se inventan por ahí a alguien que podría haber estado con alguna lesión de esta o de pronto les haya podido suceder y le dice, mire, esta señora se cuidó, se curó eso no vaya a ningún doctor, eso usted nomás se cura en casa, coma chicle 24 horas, acuéstese a dormir, pásese la piedra de la vaca, porque es famosísima la piedra de la vaca, pásese la piedra de la vaca, póngase carne helada. Créanme que he escuchado unas cosas que a título personal yo digo, Dios, ¿será verdad que esto puede pasar? Yo ya quiero como que probarlo yo mismo, pero sé que no hay una evidencia científica, por ende todo podría, e incluso ha pasado, eso sí me ha llegado a pasar con mis pacientes que están en tratamiento conmigo y resulta que Pepito o Karina, el incidente de la oficina, que da guerra con un tratamiento que inexistente, le dijo a mi paciente que se ponga carne de res helada, no congelada, helada. Entonces, bueno, dice que la fibra, según ella, la fibra de esta carne le iban a hacer recuperar el movimiento y la funcionalidad de lo que ella había perdido. Entonces mi paciente ha comprado, pongan ustedes sus manos para que hagan más o menos sus dos manos, tópenla, y este tamaño de carne mi paciente había comprado y de hecho era como que la mitad de su cara, de donde tenía la afectación. Y se había puesto ese pedazo de ese pedazo de carne en su cara pluma y entonces, bueno, se me hizo raro porque mi paciente tenía primero, yo les doy a mis pacientes todos los días terapias cuando estamos en las primeras semanas de esta patología.
Entonces significaba que tenía que ir lunes, martes hasta el viernes, ¿no? Entonces era muy constante, pero resulta que en su segunda semana mi paciente fue el lunes, martes y el día miércoles ya no me llegó, el jueves no llegó. Yo dije, bueno, ¿será que ya no va a venir? Ha llegado el día martes de la siguiente semana y llegó con una infección en el ojito. Se me hizo curioso, obviamente, porque, bueno, ya teníamos como 5 días que no trabajábamos, contando sábado y domingo, iban como 7. Y yo le pregunté y le dije, y me ha contado esto que les estoy mencionando ahora de la carne. Imagínense ustedes a tal punto llega el ser humano de entorpecer un tratamiento que está direccionado o que está guiado por un profesional de la salud a un comentario de una persona que le dijo que esto le iba a hacer recuperar porque a un familiar X de la persona le había funcionado. De hecho, creería yo que podría haber sido, y les dejo a ustedes esto también para que cuando pasen este tipo de cosas simplemente lo analicen. Veíamos una escala de funcionalidad que llevaba número del 1 al 6. Probablemente el paciente del que ella hacía referencia pudo haber estado en una escala 2 donde la difusión todavía era leve, pero mi paciente acá tiene un estadio grado 5 grado 6, entonces no le va a ayudar como tal, como ella decía, de esto de la carne. Imagínense un pedazo de carne cruda, cómo habrá estado eso, cómo, para que le haya generado una infección. Yo ya no tenía que lidiar solo con una patología, sino que ahí también con una afectación un poco infecciosa ya. Y a esto le estábamos sumando su estado de ánimo, que le habían dicho que con eso se iba a recuperar y resulta que no. Entonces, el paciente llega a usted con un estado de ánimo sumamente bajo, como les decía anterior, y les hacía un poco de referencia. Yo me miro al espejo y yo digo, yo sé que soy bien bonita, y creo que todos lo hacemos, porque es la razón por la cual nosotros nos arreglamos, por la cual nosotros nos miramos al espejo, porque usted se mira y usted se va a decir, ay, no, yo soy fea. No, nadie hace eso. Todos sabemos que nosotros somos bonitos, pues no, y unos somos más bonitos, no, mentira, por molestar, pero sí nos miramos al espejo. Entonces imagínense teniendo esta afectación, yo no me siento conforme conmigo misma, porque me estoy viendo de una manera que no soy yo. Ahora ni siquiera me pueden entender y yo le digo, eh, probablemente esto suceda un poco también. Yo sí me atrevería a decir que en las estadísticas se debía de incluir que las mujeres somos un poco más propensas a tener este tipo de afectaciones, y cuando están en la casa, digamos que la mamá le dice a su hijo una orden y no le entiende la orden, y no le entiende porque no está siendo clara al momento de hablar y siente esta frustración que le aumenta esa ansiedad y a un aislamiento social. Entonces, contra esto nosotros también tenemos que estar ahí como que luchando o estar guiando a nuestro paciente en este proceso. En la valoración fisioterapéutica constituye un elemento fundamental para planificar una intervención. Los inspectos faciales, la evaluación funcional, la valoración muscular y la escala de la evaluación. En los inspectos faciales se analiza simetría facial, posición de la ceja, cierre ocular, movimientos de los labios y la presencia de las cincinesias. Evaluaciones funcionales: se observan movimientos como elevar la ceja, fruncir el ceño, cerrar los ojos, sonreír, inflar las mejillas, mostrar los dientes. La valoración muscular nos permite identificar la debilidad, la hipotonía, la rigidez y las contracturas. En la escala de evaluación, las más utilizadas son, ahí ustedes pueden visualizarla porque lastimosamente mi inglés, como les dije, es bastante ausente, pero bueno, hago lo mejor posible para llevar con ustedes eh, este tipo de escalas y que las tengan en conocimiento. Pero cabe recalcar que la más utilizada dentro de nosotros como tal es la primera, que es la Hausbach, que es la que más utilizamos para poder diagnosticar. Yo quería hacerle énfasis en una palabrita que queda aquí, que les quede rondando la cabeza: la presencia de las cincinesias. Esa palabrita deseo que la tengan ahí rondando
que la vamos a ir analizando en el transcurso de este. La fisioterapia tiene como objetivo optimizar la recuperación neuromuscular y minimizar las secuencias funcionales. Los objetivos principales incluyen favorecer la recuperación motora, mantener la movilidad facial, evitar las contracturas, reducir la sincinesia, mejorar la simetría facial y restaurar la funcionalidad. Actualmente se reconoce que la rehabilitación debe individualizarse según las fases evaluativas y el grado de afectación nerviosa. Yo siempre les indico a todo aquel, o bueno, en este caso, estudiante, que nosotros debemos de tener un plan de tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Y ahora les vuelvo a hacer énfasis en lo mismo. Cuando un paciente con parálisis facial nos llega, primero, identificar qué tipo de parálisis tiene mi paciente, si tiene una parálisis central o tiene una parálisis periférica. ¿Okay? Desde ahí yo ya comienzo a mirar qué tipo de tratamiento yo le puedo incluir a mi paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro del paciente como tal de una parálisis facial? El objetivo nuestro, como les dije anteriormente, uno, es hacerlo funcional en las cosas que ha perdido. Por ejemplo, el cerrar los ojos, en poder hablar, en poder silbar, en comer y sostener los alimentos, en poder tragar de una manera más adecuada, en poder sonreír. Qué bonito que es cuando el paciente ya lo logramos nuevamente recuperar, sonreír, le sonríe de una manera tan grata que nosotros ahí vemos y entendemos la funcionalidad de cada uno de ellos. Entonces, estos son como que nuestros puntos más altos o nuestro enfoque directo para la recuperación de nuestros pacientes, sin dejar atrás el estado de ánimo de esto, porque del estado de ánimo de mi paciente también influye la recuperación del mismo. Hay pacientes que he logrado recuperar, por ejemplo, en 2 semanas. Pero ¿qué ha pasado? Una, que debemos de identificar en qué escala estaba mi paciente. Si estaba en una escala 1, 2, 3, 4, en qué estadio estaba esta lesión. Dos, su estado de ánimo, cómo él tomó esta patología, cómo le pudimos ayudar, cómo hicimos este abordaje para que mi paciente pudiera subsanar esta patología y llevarla de la mejor manera. Intervenciones fisioterapéuticas. Lo primerito, educar a nuestro paciente, ¿no? La educación constituye uno de los pilares fundamentales del tratamiento. Se orienta al paciente sobre la evolución esperada, los cuidados domiciliarios, la protección ocular y los ejercicios adecuados. Porque como les digo, nunca falta alguien que le dé un sinnúmero de recomendaciones. Que ponte un vaso, como les decía anteriormente, ponte carne, que la piedra de la vaca, son cosas que hazte con un cepillo y no tenemos la sutileza de educar a nuestro paciente. Y es por eso que nuestras intervenciones deben de estar desde ahí. Entonces yo educo a mi paciente, ok, ¿usar un cepillo está bien o está mal? No, a ver, no es que esté bien o no es que esté mal, incluso o no esté bien, sería la palabra. Estar mal no existe, ¿no? Entonces, porque sí se puede utilizar, pero no se olvide que su paciente no está teniendo una sensibilidad como tal, que puede tener una pérdida de la misma. Entonces, imagínense que el paciente lo esté haciendo con unas cerdas duras. ¿Qué voy a ocasionar en mi paciente? Voy a ocasionar que tenga como un tipo de aruñón, porque como él no está sintiendo, él lo que está tratando es supuestamente de ayudarse, pero al ser incidente con este cepillito y estar como quien dice, dale, 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 lo que va a suceder es que este paciente va a tener como un tipo de rasguño o se va a quemar la piel con la afección del mismo. Entonces, tener este tipo de cosas claras desde el inicio, estas cosas claras desde el inicio de mi paciente me va a ayudar muchísimo. Si puedo utilizar un cepillito, sí. Ya es una técnica, les diría yo, un poco obsoleta, pero sí la podemos utilizar porque también debemos de remitirnos a los recursos que yo como oficio pueda tener.
porque lastimosamente, chicos, cuando nosotros ya salimos de la carrera como tal, y nuestro objetivo es algo de la carrera, pues, un trabajo, pero muchas veces nos encontramos con esta realidad de que podemos sí encontrar un trabajo, pero no cuento con todos los recursos como tal. Y yo tengo que ser ingenioso, tengo que ser un artista como tal. El fisioterapeuta no solo es el, como les dije anteriormente, el que ayuda a un movimiento. Somos artistas en todo el sentido de la palabra, porque transformamos, porque ayudamos con movimientos, porque ayudamos a un paciente a recuperar y nos convertimos en esos artistas que en algún momento me dijo un estudiante a mí, dicen, es que usted cree que aquí estamos en Art Attack. Más o menos así. Siempre vamos a estar constantemente en esto, porque como les decía, imaginémonos que nos encontramos sin tantos recursos como tal. Ahora, ¿cómo logro yo a mi paciente hacerle este tipo de movimiento? A esto se le puede sumar que mi paciente sea de bajos recursos y que usted no le pueda estar pidiendo todo lo que contempla una fisioterapia, pero sí puedo hacerlo con recursos propios, con estímulos, le pregunto a mi paciente, de pronto en su casa tiene, se me ocurre, un cepillito de limpiar zapatos. Esos cepillitos tienden a ser sumamente fácil, frágil, sumamente delicados. Y ese cepillito o un cepillito de peinar los bebés, no sé si algunos pueden hacerlo, es como plumitas, no son las cerdas normalmente como bruscas o como una cerda de, por ejemplo, de un cepillo de dientes normal. Estos son un poco más bruscos para estos movimientos como tal. Ejercicios terapéuticos constituyen un movimiento específico destinados a estimular la musculatura afectada. Los ejercicios deben realizarse frente a un espejo para facilitar la retroalimentación visual. Les comento que, como les decía, hay pacientes que sí, bueno, aquí sí hay un índice bajo, de pronto del 1 o al 0, del 1 hacia abajo, por ciento de 1 de cada 10 de pacientes no van a querer que usted trabaje frente a un espejo, porque no les gusta verse de esa manera. Los demás sí, pero me permite a mí enseñar y analizarle a mi paciente cómo pueden ellos recuperar este músculo o indicarle a mi paciente, a ver, si su parálisis es del lado derecho, yo le digo a él, sonría. Entonces él, su lado derecho va a sonreír y su lado izquierdo yo le voy a ayudar. Y él se va a mirar en su espejo y vamos a poder comparar esta retroalineación de los músculos, la elevación de la ceja, el cierre ocular controlado, la sonrisa asistida, los movimientos labiales y los ejercicios de soplo. Son los que nos van a ayudar o son el camino más preciso para guiar a nuestros pacientes hasta esta recuperación. La reeducación neuromuscular. Vamos a ver. Busca restablecer patrones de movimientos normales y evita la compensación muscular inadecuada. Esta técnica constituye una de las estrategias con mayor respaldo científico. Biofeedback. Biofeedback. El uso de biofeedback visual y electromiografía permite al paciente reconocer y corregir patrones motores alterados. Diversos estudios han demostrado beneficios en la mejora del control facial. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, como las imágenes les he presentado, esto es como para que nos hagamos referencia, como cuando le manda a usted al cardiólogo a hacerse un electrocardiograma, por poner un ejemplo. Este biofeedback se ha implementado o bueno, y hay algunos lugares que cuentan con él y nos permite ver cómo el músculo o cómo el nervio hace el movimiento al momento de estar conectado. Entonces me permite a mí tener un esquema o un análisis más claro de esto, porque ya lo estoy mirando desde adentro hacia afuera. La terapia manual puede utilizarse para mantener la elasticidad tisular, disminuir la rigidez, mejorar la movilidad facial. Incluye masoterapia, estiramientos suaves, movilizaciones de tejido blando. Cabe recalcar que al momento que yo les menciono la masoterapia, quiero decirles y quiero dejarles a ustedes siempre un datito especial que lo he utilizado y me resulta muy beneficioso para con mis pacientes. No solo le hago un tipo de masaje para poderlo, como digo yo, seducir al músculo y que llegue donde yo quiero que él esté, también voy hacia donde mi paciente puede tener una tensión muscular
hago un abordaje tanto de la zona cervical como hasta la zona del cuello, porque estos pacientes van a tener, de hecho creo que todos tenemos una tensión en esta zona y siempre andamos como que, ay, nos duele el cuello. Entonces, nuestro paciente con parálisis facial, perdón, con parálisis facial, tiene también esta tensión. Y yo voy a hacer este abordaje un poco más hasta allá. No solo voy a ir directamente a la zona facial, sino que primero me permito seducir al músculo y decirle, a ver, entremos en confianza, pero esto lo hago con método de masoterapia, no es que le voy a estar hablando al músculo, porque no, pues no. Hago estiramientos suaves y las técnicas no son movimientos bruscos, no son duros, no son es como que, ay, dale con más fuerza que lo vas a lograr, no, no, son movimientos suaves, porque este músculo está ausente o no está cumpliendo su función como tal. Entonces, imagínense, a un ejemplo de la vida diaria, eh, si usted no se quiere levantar y yo a la mano le digo, levántate, levántate, y se va a levantar. Probablemente no, pero si yo le digo, levántese, mire, déjeme medirle su altura, cosa, un método que tengamos de una manera de decirlo, pues lo va a lograr. Entonces, así mismo sucede con nuestro cuerpo, así mismo sucede con nuestros músculos. No es profundo, pero es suave. No es profundo, agresivo, porque hay distintos tipos de masoterapia. No es la misma masoterapia que debo de utilizar. Se me ocurre con un paciente de una lesión de columna, de una lesión deportiva, a con una lesión como la que estamos viendo en este caso, ¿no? Vamos a ver un poco de esto, que son especialmente útiles en pacientes que desarrollan cinesias o hipertrofia facial residual. La electroterapia, controversias actuales. Históricamente se utilizó la electroestimulación como herramienta terapéutica. Sin embargo, la evidencia científica actualmente muestra resultados contradictorios. Algunos autores sugieren beneficios limitados, mientras que otros advierten sobre el posible incremento de cincinasis. Por esta razón, numerosas guías clínicas recomiendan priorizar estrategias de reeducación neuromuscular y ejercicios terapéuticos antes que la electroestimulación rutinaria. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pero, eh, y bien cierto es, tan cierto este texto. Anteriormente nosotros, ¿qué nos decía? Bueno, a ver, llega mi paciente con parálisis facial, usted hacía su evaluación, que vamos a colocar, entre uno de los agentes físicos que vamos a colocar, estaba fijo el electroestimulador. Fijo, porque lo que se decía es que este me permitía a mí mandarle un impacto directo a mi músculo para que el nervio reaccione y le permite realizar su funcionamiento adecuado. Pero resulta que ahora tenemos una controversia con la misma y nos dice que esto puede seguir generando lesiones y que incluso mi paciente se va a quedar con cincinesia. ¿Y qué es esto que yo le decía desde antes que tuviéramos en la cabecita? ¿Qué es cincinesia? Es como un movimiento involuntario que tiene el paciente. Puede quedar, por ejemplo, en el orbicular del ojo, el orbicular del labio, en el bucinador, quedan con un movimiento involuntario, como que dice, ay, me está corriendo algo, o una serie las personas muchas veces han visto cuando tienen como que un tic nervioso y están como que piñándole el ojito, por decirlo de una manera, quedan con esto. Y se le atribuye estas incinesias también a la electroterapia. Pero yo, a título personal, recomiendo, como les decía, cada uno de mis pacientes hacerle una evaluación personificada, lo que me permite a mí saber cuándo sí puedo utilizarlo. Yo, a título personal, la utilizo en un estadio de la escala de 3 hacia 1. De 3 hacia abajo no la utilizo. En mi estadio 3, yo dice, pero le dicen, ¿cómo vamos a hacer eso? A ver, si usted me está diciendo que de 3 hacia arriba, por ejemplo, 1, 2, 3 sí puedo, pero también me está diciendo que 3, 4, 5, 6 también puedo. A ver, el estadio 3, donde decían que era una difusión moderada de los músculos, entonces yo voy a evaluar a mi paciente y voy a ver cuáles de estos músculos son los que están siendo mayormente afectados. Y me voy a permitir colocar los electroestimuladores de pronto en la parte posterior de la cara, por ejemplo, en el cuello, en las zonas cervicales. Ah, ok, ya tiene un poco más de coherencia. Entonces lo que ella está diciendo es que del 1 al 3 sí, del 3 al 6 también, ¿no? Los resultados, chicos.
que es lo que nos interesa, ¿no? Aproximadamente entre el 70% y el 85% de los pacientes presentan recuperación completa. Los factores asociados a mejorar pronósticos incluyen inicio temprano del tratamiento, es muy importante que a la primera sintomatología de la parálisis facial, de la parálisis de Bell como tal, ellos vayan a buscar ayuda, sea en este caso el médico general, que por lo general es donde primero van, porque muchos pacientes sienten que cuando están sintiendo esta patología están entrando como en un, dicen ellos, en un derrame, o lo que nosotros conocemos como un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular. El inicio temprano del tratamiento siempre va a ser que nosotros podamos tener este porcentaje de recuperación de que bastante alto. La mejorar la edad joven, obviamente, la menor severidad inicial, es decir, con qué estadio inició mi paciente. Entre más joven sea el paciente, mayor probabilidades tiene de recuperación, sí. Yo recuerdo haber atendido a un niño de 10 años con parálisis de Bell. Su mamá me contaba, me decía, no, Alicia, lo que pasa es que él es muy enojón, él se enoja por todo. Y bueno, yo decía, sí, puede tener relevancia, sí puede llegar a ser, pero esto pasa más cuando ya están las personas adultas mayores que tienen también una, una presión elevada, no tienen un control de la misma. Pero a un niño, imagínense, de 10 años, donde ¿qué le puede preocupar es salir a jugar, ver TikTok, estar ahí en las clases, pronto? Bueno, y me decía ella, mire, mi hijo le gusta bastante tomar, eso le quería mencionar también, le gusta bastante tomar, bueno, ella me decía la marca de la leche, pero era una leche chocolatada. Él toma eso, yo me doy cuenta que cada vez que toma leche, aunque hayamos venido toda la semana a terapia, mi hijo nuevamente está con una sintomatología de dolor, no puede dormir, el ojito lo mantiene más abierto, bueno. Entonces llegamos a la conclusión que eran los índices de la glucosa que nos estaban también jugando un papel en contra. Bueno, otra de los resultados es la ausencia de degeneración axonal severa. Por el contrario, los casos graves pueden desarrollar, como les decía, las incidencias, las contracturas, debilidades residuales y asimetrías preexistentes. En las conclusiones, chicos, pues la intervención temprana, individualizada y basada en la evidencia científica contribuye significativamente a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas. Finalmente, la rehabilitación facial no busca únicamente recuperar el movimiento, sino también volver al paciente la capacidad de expresarse emociones, comunicarse eficazmente y reintegrarse plenamente a su entorno social. Que era ahí donde yo les estoy haciendo énfasis desde el inicio, que no solo damos movimiento, que nos convertimos en artistas, que nos convertimos en estos artistas que ayudamos al paciente a recuperar lo que perdió en su momento. Dígame que no es cierto, muchas veces nos hemos encontrado en una situación de que de pronto a lo lejos yo veo a alguien que hace mucho tiempo no veía y que tal vez no puedo expresarme como, hola, ¿cómo estás? Pero sí puedo regalarle una sonrisa. Y es una sonrisa expresiva, es el momento de, de que yo saludé a esa persona, me emocioné, y es ahí donde nosotros debemos de llevar a nuestro paciente, donde sienta que pudo recuperarse como tal. Y eso, pues chicos, eso, bueno, ahí tenemos la bibliografía de dónde fue sacada toda esta información y la información que les pude haber dado desde mis conocimientos, mi trayectoria como tal. Muchas gracias, licenciada, por su destacada participación. Ahora vamos con el espacio de preguntas. Tenemos, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Buenos días, licenciada. Mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar durante el proceso de rehabilitación una recuperación funcional verdadera y de una compensación mediante otros músculos faciales? Ya, ok. Siempre yo les recalco que los músculos hacen movimientos, por ejemplo, acompañados. No hay un músculo que realice un movimiento como tal. Pero entonces, ahí viene evaluativamente esto. Supongamos que yo vaya a evaluar
el levantamiento de la ceja de mi paciente. Entonces, yo voy a comprobarlo mediante, yo hago una C, no sé si me estoy viendo, si me están mirando ustedes a mí, ¿no? ¿Me están En mirando? este momento sí. Ya, ok. Yo hago este movimiento, ¿sí? Yo me permito evaluar a mi paciente de esta manera. Voy a evaluar si su ceja se ha recuperado o si solo es funcionalidad de otro músculo que está compensando esto. Entonces yo evalúo y primero me permito en esta zona, levanta mi ceja a mi paciente, ah, ok, sí tiene este movimiento. Y evalúo uno a uno los músculos para saber si esta recuperación es verdaderamente o es el otro músculo que le está ayudando a realizar el movimiento como tal. Muchas gracias, licenciada. Tenemos varias preguntas. Buenos días, licenciada Karina. Reciba un cordial saludo y muchas gracias por la excelente ponencia que nos ha brindado sobre el abordaje terapéutico en la parálisis de Bell. Mi pregunta es, desde su experiencia clínica, ¿qué factores considera determinantes para lograr una recuperación funcional completa en un paciente con parálisis de Bell y cómo influye el inicio temprano de la fisioterapia en el pronóstico? Es pregunta de Denis Enríquez. Ok, muchas gracias por la pregunta, chicos. Ya verán. Dentro de la pregunta está la respuesta. El inicio de la misma es el punto clave para una recuperación total. Es como tal. Si mi paciente, ejemplo, acude se me ocurre que hoy día le dio la lesión y mi paciente va por aquí como el 4 de julio. Han pasado varias semanas donde esta afectación va a ser mucho más difícil de poderla sobrellevar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Si yo ya tengo un paciente, se me ocurre que con una semana de esta lesión, ya mi paciente me dice, bueno, mire, yo, porque le van a mencionar, yo fui al doctor, el doctor me dijo que me inyectara esto, y usted que con eso se me iba a quitar, pero resulta que sí se me ha quitado el dolor, pero sigo con el movimiento. Al momento que usted empieza a hacer los movimientos, el dolor va a aparecer, lógicamente va a aparecer, porque estamos buscando o estamos ayudando a que este músculo que ha perdido su funcionalidad recupere la misma. Y yo estoy ayudándole a hacer este recorrido como tal. Entonces, mientras yo le estoy ayudando a hacer el recorrido como tal, el músculo va a empezar a sentir como que, ay, algo está pasando aquí, algo me está haciendo incidente. Entonces, lo principal siempre va a ser evaluar uno a uno a mis pacientes para saber en qué estadio está la lesión. Como les decía, las escalas son bastante importantes de saber e identificarlas. Está en estadio 1, estadio 2, 3, 4, hasta el 6, para poder generar así un tratamiento adecuado y unificado por cada uno de mis pacientes. De pronto, lo que me resultó con Karina puede que no me resulte con Denise, pero ¿dónde va a estar la diferencia de lo que sí me puede resultar y de lo que no me puede resultar? En la escala. Ejemplo, yo tengo o sea, yo como paciente, Karina como paciente tiene la escala número 2, pero resulta que Denise tiene la escala número 5, en donde ya es más predominante esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser bastante enfáticos en la evaluación. Muchas gracias. A honor del tiempo, licenciada, vamos a realizar una última pregunta. En un paciente diagnosticado con parálisis de Bell que cursa con un cuadro de depresión, ¿cuál es el criterio clínico de priorización entre la intervención psicológica y la fisioterapia para mejorar la adherencia al tratamiento? Pregunta de Andrea. Ya, ok. Primero, ¿dónde va el paciente? Ejemplo, si el paciente llega primero donde nosotros como fisioterapeuta, teniendo en cuenta que tiene me decía que tenía el problema psicológico, ¿cuál era? Depresión. Depresión, ok. Me decía que tenía depresión, pero si el paciente llega primero donde mí, significa de que yo voy a evaluar a mi paciente que le está preocupando mucho más su parte funcional, su parte visual, que lo psicológico. Entonces era lo que yo les decía emocionalmente. Yo no solo puedo ser fisioterapeuta, sino que me toca hacer las veces de un psicólogo clínico. O sea, mi más que me profundice en la materia como tal, es mi parte como profesional en brindarle esta ayuda, en estar siguiendo a mi paciente o haciéndole el seguimiento necesario para que él pueda sentirse mejor y así me permita llegar a la recuperación.
Muchas gracias, licenciada. Con esto hemos terminado el espacio de preguntas.